El tema que vamos a trabajar durante estas semanas se llama ecuaciones cuadráticas o también se le puede llamar ecuaciones de segundo grado. Si pensamos solamente en estas dos palabras, ecuaciones, ustedes ya saben que una ecuación es una igualdad donde hay un dato desconocido que por lo general lo simbolizamos con la letra X y al resolver una ecuación encontramos el valor de ese dato desconocido o también llamado incógnita, el cual satisface la igualdad, porque después cuando hacemos la verificación nos damos cuenta que ese valor cumple con la igualdad. Y cuadráticas viene del nombre cuadrado. Nosotros le llamamos cuadrado cuando tenemos un exponente que es 2. O también yo le dije que se puede llamar de segundo grado. Segundo grado le llamábamos a los polinomios donde el mayor exponente de la variable era 2. Entonces, si unimos estas dos palabras, ya podemos interpretar que nuestro tema va a tener que ver con calcular el valor de una incógnita, pero ahora el polinomio va a estar elevado a la 2. Es decir, su mayor exponente de la x va a ser 2. No vamos a encontrar en estas ecuaciones, por ejemplo, una x elevada al cubo, es decir, a la 3, ni a la 4, ni a la 5. Entonces, para escribir la forma general que van a tener estas ecuaciones cuadráticas, va a ser un término donde va a estar el coeficiente, es decir, el número multiplicando a la x al cuadrado, que todo este término se le va a llamar término cuadrático. Podemos tener un término lineal, es decir, lineal porque la x está elevada a la 1 y voy a tener un coeficiente, es decir, un número multiplicando a esa x elevada a la 1. Y también podemos tener un término independiente, que ya conocemos nosotros que término independiente se le llama a el número solo, es decir, que no está multiplicando a ninguna letra. Bueno, después abajo les aclara que estas letras A, B, C, llevado a un ejemplo concreto, son números reales, con la condición de que este número, el A, no sea 0, porque si tenemos 0 multiplicado por x al cuadrado, hace que se nos anule, o sea, que desaparezca todo este término. Y si ya no tenemos el término cuadrático, no podemos hablar entonces de ecuaciones cuadráticas. Entonces es muy importante que A, B, C sean números cualquiera reales, pero con la condición de que A no pueda valer 0. B y C sí pueden valer 0 porque que no esté el término lineal, al tener el término cuadrático, sigue siendo una ecuación de segundo grado. El término independiente sí puede ser 0 también, porque al no estar este término, sigue cumpliéndose de estar el término cuadrático, por lo tanto, sigue habiendo una ecuación cuadrática. Entonces, con esto que les acabo de decir, nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Dijimos que A nunca puede ser 0, pero B sí puede ser 0 y C también puede ser 0. Entonces, vamos a llamar ecuaciones cuadráticas completas cuando tengamos los tres términos. Por ejemplo, esto que tienen acá. Tenemos que A sería 2, porque A siempre es el número que multiplica la x al cuadrado. B sería menos 3, porque B siempre es el número que multiplica la x elevado a la 1. Y C, que es nuestro término independiente, sería 2. Ninguno de estos coeficientes es 0, entonces le vamos a llamar ecuación completa. En cambio, va a ser incompleta cuando justamente falte alguno de los términos, sin faltar A. Entonces, ¿qué pasa si falta B? Y no voy a tener el término lineal, es decir, no vamos a tener ningún número que esté multiplicado con la X. Este sería un ejemplo. Tenemos el A, que sería 2, y el término independiente, que también sería 2, pero B no tenemos. O puede ser incompleta donde falte C, es decir, que C sea 0. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos que A sería 2 y que B sería menos 3, pero C no está, no tenemos término independiente. O la otra ecuación cuadrática incompleta es que falten los dos, que falte B y que falte C a la vez. Por ejemplo, esta, solamente tenemos el valor de A, es decir, solamente tenemos el término cuadrático, que en este caso el valor de A sería 2. Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo se resuelven estas ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas.
Como ya dijimos que pueden haber completas o pueden haber incompletas donde B sea 0, C sea 0 o ambos sean 0, vamos a ir viendo ejemplos de cada caso para que ustedes vayan viendo cómo se resuelve.